Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos ya ahora en este tiempo de Pascua. Estamos en este tiempo donde recordamos, celebramos y sacramentalizamos la experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Ahora las lecturas de las cuales vamos a estar proclamando en el contexto de la liturgia, en el contexto de la misa dominical, pues van a ayudarnos a entender cómo esta experiencia de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Recobra un significado, cuáles son sus consecuencias y de alguna manera cuáles son sus efectos, ¿sí? Vamos a iniciar este tiempo de Pascua diferente y vamos a iniciarlo en el nombre del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, antes de felices Pascuas a todos ustedes y antes de irme directamente a las lecturas de este próximo domingo, que ya será el segundo domingo de Pascua, me gustaría hacer un poquito una introducción a este tiempo de Pascua, que van a ser 50 días que ya hemos iniciado de alguna manera solemne con el tríodo pascual y que de alguna manera se celebra en la vigilia pascual, llega a su plenitud, pero que ahora va a especificar, va a ir abriendo sus ramificaciones para llegar a una culminación, a otra culminación, que es la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. A veces decimos, la Pascua termina con Pentecostés. Podríamos decir que sí, pero la palabra más correcta no es termina en el tiempo de Pentecostés o con la venida del Espíritu Santo, más bien culmina, porque no es una terminación, más bien llega a su culmen en esta expresión. Bien, entonces estos días, esta cincuentena, la primera lectura no va a ser tomada del Antiguo Testamento como hemos siempre venido leyendo. Ahora se va a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso sería muy hermoso que ojalá en estos días pudiéramos sentarnos y poder leer los Hechos de los Apóstoles en familia o en una conversación, en un momento personal. También pudiera ser muy buena idea leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la iglesia nos va a permitir leer tanto el domingo pasado como pudo haberse leído la narración de San Juan, el capítulo 20, los primeros versículos, o el Evangelio de la Vigilia Pascual, que en este caso fue Lucas. Pudo haber sido cualquiera de estas dos. Pero lo importante de esta narración del primer domingo de Pascua o de la Vigilia Pascual es que no hay un encuentro directo con Jesús resucitado, sino que el encuentro es con la tumba vacía. Y esto yo creo que es importante. Es importante porque incluso cuando vamos a la Tierra Santa, es curioso. Si vamos a ver el lugar, vamos a ver el lugar donde vivió Jesús, donde en el mar de Galilea, donde nació, donde hizo sus milagros, donde dio el sermón de las montañas. Sí, pero todo mundo, todo peregrinaje tiene que ir a un lugar muy importante, al lugar donde fue sepultado y al lugar donde fue sepultado y experimentó la resurrección. Y es curioso y suena como crazy, pero todos contrastamos que está vacío, ¿sí? Este lugar, seguimos experimentando que la tumba está vacía. Y esa es la experiencia del primer domingo. Ahora vendrán este segundo domingo y este tercer domingo de Cuaresma, de Pascua, y la iglesia nos va a centrar en los encuentros con Jesús. De hecho, toda esta semana de octava son encuentros con Jesús en el Evangelio. Pero directamente en la liturgia dominical, el segundo y el tercero nos va a llevar al encuentro con Jesús, y el cuarto y el quinto, el sexto, nos va a ser tomados algunos pasajes, ¿verdad? Especialmente de San Juan,
en los discursos o oraciones que hizo Jesús después de la última cena, ¿sí? Y entonces la liturgia, las lecturas y todos los signos van a hablar de algo bien importante que me gustaría ponerlo en labios del Papa Benedicto XVI en un documento que escribió que se llama Verbum Domini. En el Verbum Domini número 55 habla de este tiempo pascual, habla de la palabra y la Eucaristía, dice, se pertenecen mutuamente, que no se puede entender la una sin la otra. De alguna manera yo hace algunas semanas, hace unos meses para ser más exacto, yo alcanzaba a decir, ¿verdad?, que el lugar natural de la palabra de Dios, donde se descubre su significado y donde se puede celebrar es en la misa, especialmente en la misa dominical. Ahí es donde se recobra el significado de la Eucaristía, porque no tan solo se proclama y se explica, sino que se celebra, se actúa. Este tiempo pascual nos va a estar hablando de esta relación tan íntima de la Escritura con la Eucaristía. Y podemos mirarlo, por ejemplo, en el pasaje clásico del Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas precisamente nos habla lo que se llama de los discípulos de Maús, que iban iban tristes, iban cabizbajos, y entonces un extranjero, se les aparece y comienza a explicarles las Escrituras, y su corazón, decían ellos, pues que no ardía nuestro corazón cuando hacía esas palabras, y les explicaba, no tan solo hablaba de la Escritura, sino les explicaba la Escritura, y después lo reconocieron hasta la fracción del pan. Pues todo eso habla de lo que domingo tras domingo nos seguimos juntando para celebrar, ¿sí? Nos celebramos alrededor de Cristo resucitado, que sigue, que su acción salvífica, su muerte y resurrección sigue dándonos vida a esa comunidad que se reúne alrededor, y que el Espíritu Santo se sigue derramando en medio de nosotros. Eso es lo que celebramos dominicalmente. Bueno, ahora vamos a hacerle como zoom, vamos a amplificarlo para ir mirando y va a entender su significado, ¿sí? Entender las consecuencias en nuestras vidas, y sobre todo cómo eso es los efectos que pueden dar en nuestra comunidad, en la iglesia. Bien, entonces hemos dicho que se cambia la primera lectura, ya no es del Antiguo Testamento, sino es Hechos de los Apóstoles, que los primeros 3 domingos vamos a estar encontrando la narración de los encuentros del resucitado con los discípulos especialmente, y que el cuarto, quinto y sexto se van a tomar de los discursos y de las oraciones, especialmente de San Juan, después de la última cena. Y en este contexto pascual, podemos encontrar y darle sentido a nuestra misa dominical, porque ahí es donde se junta la palabra y se junta el hecho eucarístico, el darse. Por tanto, citábamos las palabras del Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, donde decía, la palabra y la Eucaristía se pertenecen mutuamente y no se puede entender una sin la otra. Una sin la otra. Es bueno, vuelvo a repetir, es bueno tener su Biblia, leerla, estudiarla, sí, pero eso no es suficiente. Se tiene que leer y celebrar en el contexto de la Eucaristía. Es bueno ir a misa, sí, es bueno, pero es importante no solamente entrar a misa y ya lo hice y entonces ya pasé, no, sino también poner atención en la Eucaristía, poner atención en su palabra y celebrarla. Entonces, de este modo, el Vaticano II, en su documento Sacrosanto Concilio, nos recuerda que debemos de participar, que los fieles deben de participar, y nos habla de 3 maneras, que debe de participar de manera activa, es decir, que se involucre en lo que está haciendo, ¿sí? Que sepa las respuestas, que los gestos, que se levante, que se siente, que escuche, que cante, toda esa experiencia activa. Participe activamente, que participe conscientemente, que sepa la razón por la que está viviendo, los gestos que significan, tanto los gestos que se dan, los símbolos,
y también todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que cantamos. ¿Qué significa el Señor esté con ustedes, por decirlo así? De una manera consciente y de una manera participativa, de una manera, dice, plena, lo cual significa que, que podamos recibir incluso la Eucaristía, ¿sí? Esa es la manera plena, es decir, que nuestra vida esté acorde con lo que creemos, que haya ese camino de conversión. Nuestra participación activa, consciente y plena. Y este tiempo pascual en principal, que es el corazón de nuestra fe, nos va a ayudar a decir eso. Nos va a llevar a vivirlo de una manera mucho más profunda. Y entonces, de esta manera sencilla, quisiera, aunque he tomado algunos 10 minutos, quisiera para darle dirección a este tiempo pascual, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias y que fuéramos al pasaje del Evangelio que hoy es que nos propone la Eucaristía y que de alguna manera lo he puesto ya en el anuncio del video, que es acerca del Domingo de la Divina Misericordia. Vamos a ver por qué Jesús, ¿verdad? Por qué Jesús le pide a Faustina que este sea el Domingo de la Misericordia. Vamos a ver por qué de una manera sencilla, pero vamos a detenernos en el significado del Evangelio. El Evangelio es San Juan, como estaba en la descripción del video, San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Juan, capítulo 20, versículos 19-31. Y le damos lectura, una lectura orante, una lectura atenta. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo Tomás: trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano. Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Muy bien, pues este es el Evangelio de este domingo y tiene unos elementos increíbles. Podríamos de alguna manera
dividirlos en dos secciones. La primera sección es el atardecer de la noche de la resurrección, cuando se aparece a 10 de ellos. ¿Por qué? Porque ya no está Judas, serán 11, pero dice que no estuvo Tomás, serían 10 de los discípulos. Entonces se aparece esa primera tarde del domingo, el día del Señor, se aparece y dice que estaban las puertas cerradas, ahí ese primer momento. Y la otra sección es cuando Tomás ya está allí y dice nos habla la palabra de Dios en el versículo 26. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en casa y estaba con ellos Tomás. Otro momento, estamos hablando de una semana, de domingo a domingo, estamos viendo que hubo 2 apariciones a los discípulos de Jesús resucitado y los gestos prácticamente son los mismos. Las puertas estaban cerradas y Jesús se para en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Pero el primer relato y el segundo relato tienen algunas diferencias. Porque en el primero dice, y esto es algo muy hermoso, ¿verdad? Donde se basa el sacramento especialmente de la reconciliación, ¿sí? Un sacramento siempre va a ser un signo visible, ¿sí? Que constatamos en la Biblia, que ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo para dar gracia, para dar su vida divina, ¿verdad? Y entonces aquí vemos constatado el sacramento de la reconciliación. Y entonces cuando dice después de la paz esté con ustedes, ¿verdad? Que lo repite 2 veces y que vemos la alegría de los discípulos, dice: como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Les da ese apostolado. Eso significa apóstoles. A los discípulos los hace apóstoles. Los envía. Pero dice: así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. ¿A qué envió Jesús? ¿A qué envió el Padre a Jesús? A reconciliar. A reconciliar al mundo con Dios Padre. Dice: y así como yo he venido y lo he reconciliado, así a ustedes los envío. ¿Sí? San Pablo va a decir precisamente eso. En una de sus cartas va a decir precisamente: como Cristo nos ha reconciliado, nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pablo lo pone en esas palabras, pero surge desde esta experiencia del Evangelio. Entonces les dice, al decir esto, sopló sobre ellos. Juan, cuando hablas de este soplido, nos tiene que recordar nuevamente, pues, allá en el Génesis, con el soplido que crea al hombre. Dice que lo formó, ¿sí? Lo formó. Y después de que lo formó, sopló en sus narices, dice así el Génesis, narices, del hombre, le dio ese aliento divino. Y ahora aquí le da el Espíritu Santo. De hecho, este pasaje lo vamos a leer nuevamente en Pentecostés. Vamos a estar ahí el domingo séptimo. Lo vamos a leer solamente ahí, ese contactadito. Y precisamente ahí vemos cómo es ese Pentecostés para Juan. ¿Sí? Para Juan, ahí es donde se recibe el Espíritu Santo en los discípulos. Para Lucas, en Hechos de los Apóstoles, habla de ese acontecimiento del día de Pentecostés. 50 días después de esto que está aconteciendo el día de hoy, viene una manifestación bastante visible, que otro día, en adelante hablaremos de ello, pero así es como en la teología, cómo se puede mirar estos dos elementos. Bien, entonces se reciban el Espíritu Santo, recordando este pasaje, una nueva creación, les da ese aliento de vida, Entonces, como Jesús va formando a sus apóstoles, dice, los eligió, me encanta la expresión de Marcos en el capítulo 3, ¿verdad? Versículo 13, me gusta mucho esa expresión cuando llamó a sus discípulos. Le voy a hacer lectura, Marcos 3:13, y dice, a mí me encanta cómo lo recoge Marcos. La experiencia dice: después subió a la montaña, Marcos 3:13, llamó a su lado a los que quiso, ellos fueron hacia él y entonces instituyó a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿sí? Y para enviarlos a predicar. Y después sigue continuando, pues dice, instituyó. Y la palabra instituir es formó, que habla de ese formar, como hizo a Adán, con esa fragilidad, con arcilla, con
barro, con tierra, lo hizo y entonces le da el aliento. Y hoy vemos que ya está formado, pero le da ese aliento y le dice, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Quisiera hablar un poquito de la experiencia del perdón, pero quisiera, ahorita regreso con esa experiencia del perdón, que creo que creo que va a ser, puede ser un tema de este domingo para platicar, porque reconozco tanto en mi comunidad como en mi proceso personal, reconozco esos procesos de perdón son muy difíciles y vuelvo a repetir, son procesos. De repente podemos darnos cuenta, decir, es que no puedo perdonar, es que todavía me acuerdo, es que todavía me duele. Entonces vamos a hablar de todo ello. ¿Qué significa entonces el perdón? Porque aquí está Jesús dando ese espíritu. Pero no sin antes me gustaría, de una manera así de vuelo de pájaro, decimos, mirar qué pasa con Tomás. ¿Sí? ¿Qué pasa con Tomás? Porque va a ser la única oportunidad que vamos a hablar de Tomás después de este don del Espíritu Santo y del perdón. Podremos seguir hablando más, pero esta es la única oportunidad que damos de Tomás. Y entonces, para entrar a Tomás, tenemos que ir al versículo 20, porque dijo, en el versículo 20 dice, mientras decía esto, Jesús, mientras decía la paz esté con ustedes, les mostró sus manos y su costado. Eso es lo que hizo Jesús. Se paró en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes, y les muestra sus manos y su costado. Y los discípulos se llenaron de alegría. Esta es una expresión bastante interesante. Al ver las manos de Jesús con los signos de los clavos y el signo de la lanza que atravesó su costado, los discípulos, ¿por qué se llenan de alegría? ¿Por qué? Porque están cicatrizados. Ahí están las marcas, pero están cicatrizadas. Y una vez que los discípulos han sido testigos de esto, de aquello que lastimó, que mató a Jesús, ahora está cicatrizado y Él está vivo, ¿sí? Estos son elementos importantes que también nos pueden ayudar para hablar de la experiencia del perdón. Entonces se llenan de alegría. Y esto, fíjense, esto es algo increíble, porque después se les da el Espíritu Santo, pero dice el texto en el 24, en el versículo 24, que Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los otros discípulos le comparten, le dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y esta va a ser una expresión, hemos visto al Señor. También María Magdalena va a decir, he visto al Señor. Sí, he visto al Señor. Ya es el mensaje de la resurrección. La tumba está vacía, sí, pero hemos visto al Señor y esto va a ser el cambio total de nuestra experiencia. Hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Algunos de los comentaristas bíblicos dicen que obviamente Jesús estaba ahí presente, resucitado, y que aunque Tomás no podía mirarle, Jesús escuchó esas palabras. Y eso es cierto. Sin embargo, yo creo que tendríamos que ir un poquito más profundo. Si bien es cierto, pero ¿de qué manera Jesús está allí presente? ¿Qué significa ahora que Jesús está resucitado? Podríamos decir que de alguna manera su cuerpo resucitado, su cuerpo glorioso, ahora está invisible. Pero pareciera ser que los evangelios nos dicen que hay algo más de lo invisible, sino que precisamente lo contrario. Precisamente hablan de que su cuerpo está glorificado y que se muestra y que después va a decir, a ver, trae tu mano, mete tu dedo, ¿sí? Que habla del énfasis del cuerpo, ¿sí? Por eso se habla de que la tumba está vacía. Aunque también he escuchado por ahí algunos comentaristas y no poco serios que dicen, bueno, si en un momento encontraran el cuerpo de Cristo, mi fe no cambiaría. Bueno, la fe tal vez de ellos no cambiaría porque no estaba fundada, pero si encuentran el cuerpo de Cristo, claro que cambia todo, porque lo que estamos hablando aquí es de que la resurrección, en primer lugar,
y que es el signo de la reconciliación, afectó el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Afectó el cuerpo de Jesús y que de ahí puede afectar el de nosotros, pero en consecuencia y en esa línea necesaria. De lo contrario, no pudiera afectar nuestras vidas. Es cierto que no se puede reducir al cuerpo solamente de Jesús, por supuesto, pero es esencial el cuerpo de Jesús para poder afectarnos a todos nosotros. Bien, diciendo esto, entonces, ¿de qué manera está Jesús ahí resucitado? Hacemos la pregunta. ¿De qué manera Jesús, podríamos decir, que escucha estas palabras? Y esto es lo hermoso. A mí me parece que esto es lo... Si ponemos atención en el texto, pues ¿a quién se los dice Tomás? ¿A quién le dice Tomás? Pues a los discípulos. Entonces lo que nos está diciendo San Juan es de que de alguna manera el resucitado ya está viviendo en el cuerpo, en la comunidad de los discípulos. Cualquier cosa que haya dicho, ¿sí? Cualquier cosa que haya dicho Tomás, se lo dice a los discípulos, de alguna manera se lo ha dicho al resucitado. Se lo ha dicho al resucitado. Y es precisamente que Tomás tendrá que reconocer que en el grupo de todos reunidos, ahí se manifiesta la plenitud de la resurrección. Ahí está el cuerpo, va a decir San Pablo, nuevamente recurro a él, el cuerpo místico de Cristo. Entonces cuando Tomás le dice a los discípulos, no, Jesús no lo escucha de alguna manera porque está invisible, sino porque ya es ese cuerpo de los apóstoles. Se identifica, es como cuando le preguntan a San Juana de la Cruz, ¿qué es para ti la iglesia? Y ella va a decir, yo solamente sé una cosa, que Jesús y la iglesia son la misma cosa. Y esto es precisamente lo que nos está diciendo. ¿De dónde saca esto esta santa? Bueno, lo está sacando de esta experiencia, que ya los apóstoles, tras la experiencia de que hemos visto al Señor, se hacen uno con el Señor, y por eso va a decir, otra vez recurro a San Pablo, desde la experiencia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él está persiguiendo a la comunidad cristiana. ¿Por qué me persigues? Es decir, no es que Dios está de una manera espirituoide, invisible, sino que se está encarnando, vendrá podríamos decirle una segunda encarnación. Ahorita no tengo las palabras teológicas correctas para hablar de eso. Sin embargo, podríamos decir que hay una nueva encarnación que se está haciendo ya en su iglesia. Por eso a veces decir, pues yo prefiero a Jesús, pero a la iglesia no. Como que no hemos entendido esta experiencia. Por eso Papa Benedicto al inicio habla de esa palabra y de la Eucaristía, están íntimamente conectados y no se puede entender uno de la otra. Lo cual, voy a decir una conclusión, que no se puede entender a Jesús sin su iglesia. Así, están tan íntimamente conectados Jesús junto con la comunidad de los discípulos que no se puede entender Jesús sin su iglesia, ni a su iglesia sin Jesús. Solamente voy a decir las palabras de Santa Juana. Lo único que sé es que Jesús y la iglesia son una sola cosa. Bien, y entonces ahora sí, me gustaría pasar un poquitito a hablar de la experiencia del perdón. Bien, yo creo que, y de una manera sencilla, pero creo que sería importante, estamos ya un poquito más pasados del tiempo, pero me gustaría decir que nos da mucho miedo hablar del perdón, nos da mucho miedo hablar del perdón. De hecho, hace algunos días dirigí una oración del perdón en la comunidad en búsqueda de sanación, y una persona que es muy honesta en su caminar, me dijo, no de una manera maliciosa, sino me lo dijo de una manera muy bonita, pero lo traigo hoy a colación. Me dijo, padre, pues cuando usted estaba hablando del perdón y todo eso, yo me dediqué a pensar otras cosas, porque yo dije, yo ya he perdonado. Yo escuché su comentario y así me quedé como María, guardé esas palabras en mi corazón y empecé a trabajar. Y hoy precisamente quiero hacer uso a eso. ¿Qué miedo nos da perdonar? ¿Qué miedo nos da perdonar? ¿O qué tan cansados estamos de perdonar? Y yo creo que la clave está en que no sabemos perdonar.
A veces se nos hace muy fácil decir, sí, ya te perdono, ya estuvo, Pero la verdad es que a veces, en primer lugar, creemos que perdonamos muy fácil, pero yo creo que lo que nos da miedo es decir, ya, lo que al final decimos, ya ni le toques. Me ha dolido tanto que mejor ya ni le toques, ya ni le busques. Y que no estamos diciendo, y que no está siendo un perdón genuino, un perdón verdadero, sino simplemente ya. El decir, ya perdoné, ya olvídate, ya no quiero hablar más de ello. Yo me atrevo a decir que no se ha perdonado. Simplemente sigue lastimando y ya no se quiere hablar más de esa experiencia por el daño que me hace escucharlo. Y yo creo que, bueno, sin juzgar, pero creo que en el fondo una reacción como la persona que yo les comento pudiera ser eso, ¿no? Eh, no estoy en la dinámica del perdón, no sé cómo perdonar, no sé qué significa eso en mi vida y entonces mejor, pues creo que ya eso ya no tiene sentido volver a hablar de ello, pero no ha habido un perdón. Yo creo que tiene que haber dos elementos por lo menos muy importantes para empezar a hablar de una experiencia o de un proceso de perdón. Y aquí está la clave. Lo primero es que tenemos que mirar la herida. Y de algún modo, quisiera decir, eh, de algún modo, tendremos que contemplar la herida que se nos ha hecho como un principio de belleza. Es decir, que de algún modo que fue necesaria esa herida, que fue necesaria esa herida en mi vida para sacar lo más hermoso de mi corazón. Voy a decirlo así. Sin juzgar de algún modo, voy a remitir solamente, no me gusta mucho hablar de mí, pero quisiera decir que a veces me da miedo, y voy a decirlo otra vez con miedo para no ser mal interpretado, en ese sentido me da miedo, de mi experiencia personal. Yo he llegado a decir en confianza, y ahorita lo voy a decir públicamente, y quisiera que se tomaran estas palabras con mucho respeto y también ojalá que se puedan entender que como ustedes saben, mi madre que me engendró físicamente, ella murió después de mi nacimiento. Eh, cuando ha habido mi sanación en este proceso de entender, de aceptar y que no fue fácil, que fueron muchos años de lucha, hoy llego a decir y lo voy a decir así como lo digo, que en esas palabras, que qué bueno que mi mamá se murió. ¿En qué sentido digo en qué bueno que mi mamá se murió? En el sentido de que me ha dejado una lección, que me ha dejado una experiencia que sin su muerte yo sería incapaz de haber podido penetrar o entender el dolor que vive la gente que tiene una pérdida tan grande. En ese sentido lo digo, no en el sentido de que mi mamá no está conmigo, en el sentido de que es algo malo para ella, no, 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 no. Al contrario, yo creo que la muerte, el que, el que Dios la haya cachado, la haya recibido, hace que ella esté en esta visión de fe, de resurrección, más cercana a mí de lo que yo aún pueda ser consciente. Y que esta experiencia de crecer con esa limitación me ha hecho mejor persona para entender, para ser humilde, para poder acompañar a la persona. Y en ese sentido digo que bueno, esa herida que me marcó y que me dolió y que la lloré y que me peleé y que me rebelé, hoy la acepto, la abrazo y por eso digo que los discípulos la miran, es necesario mirarla cicatrizada y de alguna manera, vuelvo a repetir, mirar que esa herida era necesario para un principio de belleza, para un principio de mejor, de algo mejor. Tuvo que suceder esto para poder encontrar esto otro. Tuvo que, ¿sí? Este, y en ese sentido, creo que allí está una de las claves, y ahorita voy a hablar de una segunda clave del perdón. Mientras yo no sea capaz de mirar las heridas y mirar, cuando yo siga peleándome con ello y diciendo por qué me pasó esto,
no hay un momento de reconciliación, no hay un momento, una posibilidad de perdón, pero esa es una de las claves. Y el segundo, el Espíritu Santo, ¿sí? Que es necesario la recepción del Espíritu Santo, esa nueva creación en mi interior, el Dios que lo puede crear nuevamente todo. Por eso, algo que yo decía comentando el pregón pascual la semana pasada, citando las palabras de San Agustín: dichoso pecado que mereció tan gran redentor, ¿sí? Que es esta y las oraciones de la Pascua, decía que después de la primera lectura de la vigilia pascual decía, bueno, que la restauración en Cristo, eh, la nueva creación en Cristo es con mucho más grande y mucho más hermosa que la primera creación que fue sacada de la nada. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando podemos mirar esas heridas y podemos, en el ámbito de nuestra fe, y recibimos el espíritu de esa nueva creación, cuando hay un perdón, hay una posibilidad entonces de algo mucho más grande y mucho más hermoso en nuestras vidas. Eso es lo que afirma nuestra fe. Ese es el mensaje de la resurrección. Y por eso hoy se celebra la Divina Misericordia. Sí, se celebra la Divina Misericordia. Que la Divina Misericordia habla de ser apóstoles de la misericordia del Señor. Y que el perdón, si bien es cierto que está dirigido a los demás, mi perdón, de alguna manera y en primer lugar tiene que estar dirigido hacia mí, el yo ser perdonado. Y finalmente creo que hay un tercer elemento más, que yo pueda perdonarme a mí mismo. Que yo pueda perdonarme a mí mismo. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y deseo que este segundo domingo pues podamos experimentar la alegría del perdón. Hasta pronto.